Bueno, ay, qué nervios. Espérenme que vuelvo a la pantalla. Bueno, buen día. Gracias a todos por estar acá en el taller compartiendo con nosotros. Estamos todos acá reentusiasmados, estamos hace media horita acá entrando en calor. Bueno, bienvenidos al taller de Casas Nativas, tu lugar natural. Es el primer taller que surge como Anfibia, desde Anfibia con esa, digamos, con esa conformación. Somos un equipo de Chaltén, interdisciplinario, apartidario y apasionado por nuestros trabajos, por lo que hacemos. En principio, bueno, yo me llamo Ornella, soy licenciada en publicidad, nada que ver, pero bueno, me gusta mucho, la verdad que cuando me llegó la propuesta, por parte de Evan y Bobby, otros dos integrantes, que ya después los vamos a tener en el taller, al final nos unía esto, reforzar el vínculo de la comunidad con la naturaleza, en definitiva de las personas con el entorno. Así que más allá de que cada uno tiene sus disciplinas y sus pasiones y sus saberes, el fin último es el mismo y acá estamos. Bueno, para eso vamos a trabajar, la idea es trabajar de manera general en lo que es la gestión popular del hábitat, que esto incluye gestión ambiental, obtención de información comprensible, fehaciente, y bueno, implementación de acciones para mejorar las condiciones del entorno socioambiental, y también, bueno, trabajar en lo que es la comunicación constante y en lo que es la conservación, restauración de nuestro entorno. Este taller se da en el contexto de, hacia fines de agosto, el 29 de agosto fue el Día del Árbol, y en ese contexto Anfibia se sumó a una campaña, el Chaltén, en realidad sumamos al Chaltén, en una campaña denominada 1 millón de árboles. Lo hicimos a través de la apertura de un formulario, de un registro para conocer el interés de Chaltén en adoptar una planta nativa, en tener una planta nativa en su jardín. La verdad que la convocatoria fue, la repercusión fue mucho más de lo que esperábamos. Recibimos aproximadamente 130 formularios, en el que solicitaban como en total 300 plantas en lo que es árboles, herbáceas y arbustos, ¿no? Bueno, a partir de eso, junto con la municipalidad y el Consejo Agrario Provincial, aunamos fuerzas para ir a buscar las plantas solicitadas, y bueno, lo que pensamos que primero no íbamos a poder cubrir a la totalidad de los registros, finalmente pudimos conseguir un montón de plantas y creemos que llegamos y más a cubrir esa demanda. Así que, bueno, a partir de eso, junto con el Consejo Agrario Provincial, la delegación local acá en Chaltén, se trabajó. Ahí estamos, se nos había desconectado a nosotros acá. Bueno, les contaba que, bueno, finalmente, con el Consejo Agrario Provincial estuvimos trabajando en lo que fue el acondicionamiento de las plantas, y el sábado, ya después les cuento un poco más, pero el sábado vamos a realizar esta entrega. Previo queríamos hacer este taller para que cuando reciban las plantas sea con mayor información, para después su posterior cuidado y que sea todo un éxito. Así que bueno, volviendo al taller, el taller de Casas Nativas, tu lugar natural, vamos a tener la participación de Carlos Velarde, por parte de la delegación de Chaltén del Consejo Agrario Provincial. Vamos a tener el placer de contar con Eduardo, corregime si digo mal tu apellido, ¿Jane? A él está bien. Perfecto, buenísimo. Bueno, Eduardo nos va a estar dando una charla, ya después lo vamos a presentar cuando sea ahí su momento. Mirada global de la ecología urbana.
Y después, bueno, tendremos a Evan, que la charla es ¿por qué planificamos solo con plantas nativas? Luego va a estar Rodrigo o Bobby con una receta breve para adoptar una planta. Nos va a contar un poquito sobre cómo es el trasplante y los cuidados que hay que tener en cuenta. Y después, bueno, un ratito de preguntas y respuestas para que nos consulten cualquier duda que lleguen a tener. Entonces, bueno, vamos a arrancar. En teoría, arrancamos con Carlos Velarde, que nos va, que es el delegado de Chaltén del Consejo Agrario Provincial, que nos va a contar un poco sobre el buen uso del entorno. A ver si podemos charlar con él, que recién no lo podíamos escuchar. Esperen que probamos eso. Carlos, ¿te tenemos por ahí? A ver. Si no, después le damos, le damos el espacio a él y avanzamos con la próxima charla. A ver. Los que les iba a pedir era eso, sí, que tengan los micrófonos silenciados, así nos hacen otros. Bueno, vamos a esperar. Estas cosas pasan todo el tiempo, ¿no? Ahí estamos. Bueno. Estamos suprimiendo acá dispositivos para aunar fuerzas de Wi-Fi. Chaltén, bienvenidos. Esperen que me fijo si tengo a alguien más en espera. Admitir todo. Ahí Carlos escribió en el chat, dice que está cambiando el teléfono y que sigamos adelante. Bueno, que después... gracias Nuria ahí por el dato, porque son muchas cosas a chequear. Estoy acá como moderadora y es todo nuevo. Bueno, lo presento, Eduardo, te puedo presentar a vos, seguimos con vos y después vemos si podemos hablar con Carlos. Me puedo presentar yo también, ¿no? Bueno, dale, gracias. Sí, eso te lo dejo a vos. Bueno, ¿arranco entonces? Adelante. Bien. Ahí estoy compartiendo pantalla, tarda un poquito. Sí, no hay problema. Ahí estamos, ahí va llegando. Bueno, ante todo, buen día. Bueno, estoy contento de estar acá. Cuando me invitaron, yo primero que dije, en realidad no tengo nada para decir porque todo lo que están haciendo está muy bien, digamos, está fabuloso lo que están haciendo. Así que bueno, fue mi primera reacción. Después, bueno, dije, bueno, capaz que algo puedo sumar. Vengo como del otro extremo, vengo de una mega ciudad. Y entonces capaz que digo, bueno, no sé qué puedo aportar, qué sé yo. Así que bueno, va como una cuestión muy conceptual. Que nosotros estamos viendo adelante. Bueno, las imágenes, lo que estoy tratando de mostrar acá es el final, digamos. O sea, estoy queriendo empezar por el final. O sea, en principio vamos a hablar de naturaleza en la ciudad y lo primero que tenemos que decir es que estamos hablando de salud pública. O sea, si bien nuestros ladrillos son pájaros y plantas nativas, en realidad el aporte, el principal servicio ambiental es la salud pública, o sea, la salud de toda la población, inclusive los que no les gustan las plantas nativas ni los pájaros. Todos esos se están beneficiando de todo este accionar. Y bueno, yo puse un par de imágenes que me ayudan a pensar eso. Acá en la Ciudad de Buenos Aires encontré un par de parques muy grandes, unos carteles que son una chapa son latas de aceite de auto abiertas, pintadas, y tienen como 30 años estas carteles, están en los árboles, están como a 2 metros de altura, y hablando con una persona de acá de la zona me dice que esto los hizo Juan Pérez, se llamaba, que era un socio de Aves Argentinas, medio bajito. Entonces yo primero pensé, bueno, se tendría que haber llevado a la plaza un banquito, algo para... Pero bueno, hizo todo este esfuerzo de poner carteles en muchos lugares públicos donde aludía a una ley nacional que en realidad ya no tiene ninguna vigencia, porque esto era cuando la Ciudad de Buenos Aires tenía las leyes nacionales. Pero a lo que voy es que él hizo su parte, digamos, de empezar a mostrar que estaba prohibido cazar pájaros.
Y creo que por ahí es el meollo de todo lo que podemos decir, es esto de que cada vez hay más personas conscientes de que el ambiente sano nos beneficia a todos y todos estamos actuando cada vez más. Hay más conciencia, más acción. Y creo que es esto lo central, digamos. Estamos viendo una comunidad movilizada por el bien común. La verdad que es fabuloso, digamos. Y bueno, me acordaba un poco de Juan Pérez, que él con su obra, que bueno, Juan se murió lamentablemente, sobrevivió y queda como un ícono para mí. Y en el otro extremo, voy a mostrar una imagen que lamento todas las otras imágenes que no elegí, porque hay muchas imágenes de gente que hace lo mismo de otra manera. En este caso es un grupo de mujeres, yo le digo las chicas superpoderosas, porque la verdad que no tienen límite. Y, por ejemplo, plantar un árbol que podría ser una tarea de un operario, que yo, un problema para el operario, para ellos es una fiesta del barrio, participa todo el barrio en la plantación de un árbol. Es muy simbólico el árbol nativo, por supuesto. Y bueno, están haciendo un montón de cosas. Y me parece que por ahí viene la cosa también. O sea, la gente tiene voluntad de participar, la gente está informada, y muchas veces el conjunto de la ciudadanía supera la capacidad en muchos aspectos, sin ofender a nadie, de los organismos oficiales. Entonces, tenemos gente que está trabajando gratis y que además te agradece por trabajar gratis. O sea, una cosa que novedosa, y no hay que cerrar la puerta, la verdad que hay que disfrutar por el momento. Y bueno, y un poco lo que estuvimos trabajando en los últimos años es estos conceptos viejos que nosotros lo tomamos, digamos, porque no, es como una biblioteca, uno toma lo que necesita. En este caso, estuvimos viendo los biocorredores, que nosotros consideramos como una estrategia para sumar naturaleza en la ciudad. Los biocorredores es una herramienta de conservación. Básicamente es esto de unir parches de naturaleza. En el ambiente, en el campo, significa unir islas de naturaleza originaria en un mar de cultivos y ciudades. Y la ciudad son parches verdes, cualquiera sea el verde, y bueno, la idea es ver cómo unirlos, porque lo que nos dice esta teoría de biogeografía de islas, que fue ideada hace más o menos 50 años más o menos, es que los parches, en la medida que se puedan conectar, va a haber mayor biodiversidad en cada uno de estos parches, que si estuvieran aislados. Por eso ellos lo consideran como islas. Entonces, en la medida que nosotros conectemos estos parches, cada parche va a tener más biodiversidad que si estuvieran aislados. Ese es el concepto central. Hoy nos parece casi obvio, pero en ese momento fue una revolución. Ellos lo hicieron como un aporte a la ecología que estaba en pleno desarrollo, y después fue tomado rápidamente por el movimiento conservacionista para aplicarlo a reserva. Así que bueno, lo que nosotros tratamos de hacer en las ciudades, que les digo, en el caso de una mega ciudad o las ciudades antiguas, donde tienen cascos urbanos ya antiguos y muy construidos, es un desafío, es empezar a unir esos parches. Una alternativa es hacer islitas y tratar de que algunas especies que no puedan saltar de un parche a otro, ahora puedan saltar de uno a otro. Así que, bueno, eso es lo que estamos que cada uno de nosotros puede tener un islote en su casa, en su vereda, en su terraza, en su balcón. Y la sumatoria de nuestros islotes equivale a una isla. O sea, la sumatoria de los vecinos pueden equivaler a una plaza. Entonces, no tenemos que preguntarle a nadie si tengo que plantar una herbácea que va a traer un picaflor. Lo hago y lo disfruto todos los días. O sea, están nosotros, y entonces se está disparando esto de una manera increíble, fabulosa, de disfrutar en el hacer. Y bueno, la otra alternativa mucho más eficiente, si se quiere, para algunos grupos, más que nada para los que caminan, los que no vuelan y son llevados por el viento, es una conexión física. De vuelta, en la ciudad esto es complicado. En el campo también, comprar los campos vecinos, es todo un arte comprar los campos que conectan a distintos parches, pero en la ciudad digamos, es comprar casas, no sé, demolerlas, hacer un espacio verde. Bueno, en algunos países ya se está haciendo, digamos. Pero acá la clave nuestra es todavía que tenemos espacios verdes posibles,
Y los conectores físicos son las calles. Y acá lo clave es el arbolado de vereda. Un ave de vuelo corto, digamos, puede llegar a pasar de un parche a otro siguiendo las arboledas de vereda, que le dan casi continuidad. ¿Está bien? No sé si un perezoso va a llegar de un parche a otro sin ir por la tierra, pero, pero bueno, varias especies lo van a hacer. Y las que no pueden hacer, por ejemplo, anfibios, supongamos que estos conectores son terrestres y no acuáticos, yo lo que puedo hacer es cada tanto hago como llevo de un lado a otro ejemplares de distintas poblaciones de anfibios y lo voy mezclando que sea lo que hubieran hecho en condiciones naturales. O sea, yo puedo participar también. Y bueno, y acá quería dar este concepto. Estamos en una situación muy particular, estamos hablando de una localidad vecina a un gran parque nacional. O sea, es una condición fabulosa. Las áreas naturales protegidas tradicionales, serían los parques nacionales, las reservas provinciales tradicionales, lo que hacen es tener lo más importante dentro del área y ven que muchas de su entorno le genera amenazas, problemas, por ejemplo, invasión de especies exóticas, aparición de depredadores como puede ser perros sueltos, fuegos, cazadores. O sea, es como decir, en mi entorno está lleno de amenazas, entonces yo lo que hago, pongo escudos protectores para que no llegue esa amenaza. Esa es la concepto tradicional. Acá, digamos, uniendo un poco todo, lo que un área natural protegida lo que haría sería ampliar el escudo más allá del área, armar lo que llaman una zona de amortiguamiento, que sería convencer a los vecinos de que me ayuden que el guardaparque pueda recorrer y atajar al cazador furtivo antes que llegue al área protegida, tener el equipo de incendios que controle también y haga cortafuegos en el entorno, los campos vecinos, y que el fuego no me llegue al área protegida. Bueno, atajar la amenaza fuera del área me va a dar mayor efectividad. Por supuesto, también voy a ver si genero estos corredores, que es unir las dos áreas. Sería como un ABC sintético lo que yo quiero hacer. Ahora lo que pasa, cuando vamos del contexto de las grandes reservas naturales a las reservas urbanas, lo que vemos es que muchas veces el que trabaja todo el tiempo en áreas grandes, ve a la urbana y dice, pero ahí no hay nada, no hay especies en peligro, no hay muestras de ecorregiones en buen estado de conservación o sin tocar. Dice, esto no me sirve para nada. Pero bueno, acá el concepto cambia. Si bien en las áreas protegidas tradicionales el corazón estaba dentro y uno lo protegía, en las áreas urbanas el corazón está afuera, es la gente. Entonces, un poco lo que nosotros decimos, en vez de armar escudos, tenemos que armar puentes. Es lograr que la gente acceda, o sea, la gente tiene derecho a disfrutar del ambiente. Veamos la forma de que esa gente disfrute. Y la reserva urbana tiene una particularidad, es que uno puede en su vida disfrutarla muchas veces con respecto a un lugar que está lejano a nosotros. Bueno, el tema de reservas urbanas es un tema que en algún momento estuvimos trabajando. Mauricio, que está acá presente, fue uno de los motores de aquel momento. Y bueno, entonces estamos en una situación muy particular donde tenemos un gran parque nacional que funciona como la reserva con el corazón adentro y reservas urbanas donde el corazón está afuera, que es la gente. Bueno, y acá otro elemento que quiero agregar es que estamos en un destino de turismo muy importante. O sea, capaz que lo que moviliza la economía regional en buena medida tiene que ver con el turismo. Y acá, bueno, de vuelta tomo la biblioteca y busco este concepto que me gusta. Es un pensador francés que habla del no lugar. O sea, él se dio cuenta que muchos lugares del mundo moderno son indistinguibles. O sea, las carreteras, por ejemplo, son todas iguales, autopistas, o sea, yo no puedo distinguir dónde estoy. Él lo llama los no lugares, o sea, lo que no tiene identidad, tiene una identidad como promedio indeterminada. Y bueno, cuando nos empezamos a ver estos conceptos, vamos viendo que los aeropuertos que no tienen ninguna obligación de serlo, muchas veces son no lugares o lugares indeterminados. Yo me saco una foto ahí, puedo estar en cualquier lado, cuando tal vez no es necesario que
realidad ya está, no, ya lo sabemos, no hay discusión, hay mucha información para eso, digamos, no es un tema de discusión este. Y bueno, así que este es el concepto que queremos compartir. Y bueno, y ahora bajando un poco al área de estudio, ustedes tienen un lugar fabuloso, digamos. O sea, yo cuando voy me encuentro capaz que con un árbol de Europa, digo, no puedo creer, teniendo ustedes el canelo o teniendo un pool de especies que son fabulosas, encontrarse con especies del hemisferio norte, digamos, que funcionan muy bien y cumplen muchos servicios ambientales, pero bueno, no todos, podemos agregar. Bueno, así que me parece que tienen especies fabulosas, hay que ensayar cómo funcionan en la ciudad es un ecosistema en sí mismo, tiene sus particularidades, hay que ver cómo funciona, así que lo ideal que nosotros estamos pidiendo ahora es que cada ciudad, cada barrio tenga un muestrario de especies nativas del lugar para poder entender cómo funcionan en distintas situaciones, en veredas, en espacios verdes, grandes, en bulevares, en etcétera. Y vamos viendo, y también, entonces tenemos más información, porque a veces nos dicen, bueno, pero ¿qué tamaño tiene el canelo para poner una vereda angosta en un bulevar? Y bueno, capaz que tenemos la información del canelo silvestre. Lo ideal sería decir, bueno, vamos a tal lugar, que hay un canelo que tiene 20 años, por decir algo, un ejemplar maduro, y ahí ya tenemos información. Así que tener un muestrario en cada lugar sería fabuloso, y eso puede ser un rol del Estado, posiblemente las provincias, los municipios, pero sino también de los vecinos, poner en su vereda si la ley lo permite, y si no, pedimos permiso, como hacen otros, pedimos permiso, no hay problema, pedimos permiso y avanzamos, en nuestro jardín, bueno, en un parque de un amigo, vamos generando eso y avanzamos. Y lo otro que tiene también es el que nos va a permitir el día de mañana seleccionar los mejores ejemplares en función de sus respuestas, porque hay variabilidad en cada especie, para responder las distintas preguntas. O sea, si un ejemplar respondió muy bien una vereda de angosta, por decir algo, yo capaz que uso ese ejemplar para tomar las semillas de ese ejemplar y tratar de ver de multiplicarlo a partir de esa semilla, y ya voy a tener una pequeña selección para veredas angostas, por decir algo. ¿Ok? Así que también me parece interesante que esté accesible la fuente de semillas para cualquier vecino, que es lo que buscamos también. Bueno, como les decía, tienen un montón de especies fabulosas. Estoy hablando de los bosques patagónicos, no en general. Los bosques patagónicos, ¿se acuerdan? Es una ecorregión única del mundo, está más conectada con los bosques de Oceanía que con los bosques de América Latina, el resto de América. Tiene especies fabulosas como el maitén. Y acá estamos un poco nosotros en el ecotono ahora, ¿no? Estos ejemplares que podemos cultivarlo en el borde del bosque o podemos ir llevándolo hacia afuera del bosque y ver cómo funcionan. Me parece que son especies fabulosas. Bueno, y de las plantas. Y quedó el manuscrito perdido en la biblioteca, lo encontró una persona en la biblioteca y bueno, terminan publicando como 30, 40 años después. Y tenía este tipo de expresiones, ¿no? O sea, una especie como esta no requiere ningún mejoramiento, o sea, yo con esto me quedo, ya está buenísimo. Y bueno, y acá otra cosa que tengo para comentar, los que están en el bosque tienen un montón de especies, los que están en el ecotono tienen una variedad para elegir, digamos, tienen estepa y tienen bosque. Y los que se alejan del bosque, realmente la estepa patagónica tiene sus limitaciones si queremos seleccionar árboles, porque en realidad son condiciones muy extremas para un árbol, y en general lo que predominan son herbáceas y arbustivas. Bueno, y acá un amigo me llevó a mostrar esto, que era el poblador, la casa del poblador, primer poblador de Gobernador Gregores, que estaba rodeado de molles. Acá los molles es una especie endémica de Patagonia, es un grupo de especies, pero esta especie en particular,
y tiene un porte arbustivo que puede llegar a árbol. Lo que pasa es que los que tenían tamaño de árboles fueron talados mayormente. Entonces, hoy nos encontramos con rebrotes o arbustos. Pero fíjense el concepto este de que hoy nos queda la casa del poblador más antiguo rodeado de molles, digamos. Me parece fabuloso el concepto, más allá de que no sé cómo fue la vida de este hombre, pero él convivió con estos molles. Y acá es otra cosa que me mostró mi amigo, es que quedó un ejemplar antiguo en Gregores, y me parece fabuloso que, fíjense, hay una chapita, el ejemplar ahora está medio sombreado, yo realiaría todos esos árboles, le daría sol directo, porque es una especie de sol directo, está medio venido menos cuando lo pude visitar, pero fíjense lo que dice la chapita, esta planta es una reliquia a lo que fue el bosque de molle de esta región. Primero, nos habla del bosque de molle, concepto que hoy no vemos. Hombres y mujeres, hombres, mujeres y niños de Cañadón León, para variar en la Argentina, cambiamos el nombre del lugar, deben cuidarla y protegerla. Carlos Storni, director de Agricultura, diciembre de 1939. Porque yo me preguntaba cuando vi esto, ¿dónde está los Storni 2020, digamos? ¿Dónde está gente que está pensando? Imagínense esto, poner estas palabras en el año 39, ¿no? Ahora es como fácil, no, digamos, no es nada original hacerlo, pero me parece fundamental y me parece que deberíamos decir, bueno, repitamos lo que hizo Storni. Obviamente que lleva tiempo que los ejemplares estos crezcan. Y lo otro que nos pasa con algunas ecorregiones, como puede ser el pastizal pampeano y la estepa patagónica, es que son lugares donde no había árboles, las ciudades, sabemos que los árboles son importantes para la ciudad, el bosque urbano, todo eso es fabuloso, pero también creo que tenemos que repensar la ciudad en este momento y tal vez tenemos que hablar de, en las ciudades de la región pampeana, en una pampa urbana, y en esta región hablar de la estepa urbana, o sea, dedicarle un espacio dentro de la ciudad a la estepa, más cuando vamos al lugar y nos encontramos con estos diseños silvestres 100%, por ejemplo, una especie que es común, digamos, por no decir vulgar, como el neneo, pero que tiene unos diseños fabulosos, digamos. Yo el otro día mostré fotos de este tipo y me decía, no, vino la otra vez un paisajista de no sé dónde, de otro país, dijo, hay que hacer esto, y en realidad lo tenemos ahí afuera. Es, obviamente, en un espacio urbano, nosotros tenemos que recrear el paisaje. O sea, el día de mañana uno va a acceder a una plaza que va a tener estos diseños naturales, aunque lo hayan creado las personas, ¿se entiende? Se recrea, uno nos inspira. Pero es un recurso fabuloso, es un paisaje hermosísimo, y yo lo que digo, son días de gloria que nos dan la estepa, son esos días de plena floración, que tal vez son acotadas, pero vale la pena. Y bueno, y ahora para cerrar, voy a dedicarle estos últimos tramos a una sola especie, que cuando me decía Evangelina de hablar del Chaltén, bueno, me acordé de estas plantas, pues yo estuve en el Chaltén y fueron días lluviosos y saqué mala foto de esta planta, y después pude volver y bueno, me di el gusto, saqué un montón de fotos y ahora las veo y digo, bueno, vamos a aprovecharlas. Es un arbusto de la estepa, estas fotos están sacadas ahí, y la verdad que cuando lo veo digo, qué fabuloso, digamos. ¿Cómo no tener esto en un cuadro, en cualquier lugar que yo me encuentre en el Chaltén? ¿Cómo hacer a veces hasta hacer un mantel, una cortina con esto? Fíjense, tiene variedad individual, varían los colores. La verdad que, digo, es fabuloso. Además, como recuerdo del viaje, llevarme algo de esto, ¿no? En vez de llevarme la planta, me llevo algo inspirado en esto. La verdad que es muy motivador encontrarse con estas plantas que tienen esos días de gloria, como les decía. Y cuando llueve ya es otro aspecto. Bueno, seguramente tendrá a sus polinizadores. Y encontrar estos diseños que son un requisito tradicional, pero que debe mantenerse. O sea, debemos generar un paisaje agradable. Y acá lo agradable no tiene que ver con si es nativo o exótico, sino es en el diseño que hagamos. Así que si nosotros sabemos usar las nativas, que sea usar la paleta de colores que nos da el lugar, podemos hacer lugares con identidad, únicos. Bueno, esto les dejo un comentario. Estas cosas que estuve hablando de biocorredores, si bien está desarrollado para Ciudad de Buenos Aires, en realidad en este documento no pusimos cuáles son los biocorredores de Buenos Aires, sino pusimos las herramientas para armarlo, porque en realidad lo tiene que armar la gente, no tiene que armar una persona.
Así que bueno, espero, confío que pueda ser de utilidad para otras ciudades. Eso es lo que habíamos pensado en su momento. Y bueno, para ir tomando la recta final, bueno, la verdad que uno recorre como naturalista el país y siempre hay alguien que se suma, que te recibe, que te lleva a esos lugares. Acá aparece Leo abrazado, uno de esos molles gigantes. Ojalá que, bueno, Leo se quedó allá en Gregorio, ojalá que sigan vivos esos. Y bueno, Diego, que seguramente lo deben de conocer, creo que ahora está en Ushuaia. Bueno, fueron anfitriones de uno de estos viajes y lo que yo puedo mostrar ahora de esta región se lo debo a ellos, ¿no? Y así podría decir de Calva que fui. Bueno, es todo por mí. Gracias, Eduardo. Estuvo clarísimo y súper interesante. Así que, bueno, gracias por toda esa presentación. Y ahora la tenemos a Evangelina, que bueno, ella nos va a estar contando a Evan. ¿Alguno, antes de continuar, alguno quiere hacer alguna pregunta antes de avanzar? Se pueden ahí desmutear para hacer la pregunta. Acá hay un comentario que dice, muy bueno e inspirador, Eduardo, gracias. Excelente, bueno, un montón de lindos mensajes. Así que... Por supuesto, me acordé algo. ¿Puedo? Sí, obvio. No, yo, ahora en estos tiempos que siempre estamos de crisis en crisis en la Argentina y uno dice, bueno, hagamos esto, no hay plata, no hay plata. Yo lo que veo, una posibilidad, las áreas protegidas grandes, es de premiar a los vecinos que hacen bien las cosas, la verdad, porque están defendiendo al área aunque trabajen afuera, digamos. Y eso, ¿cuántos recursos? Eso es un gesto, es una decisión, el único recurso. Así que la verdad que me encantaría que las áreas protegidas puedan disfrutar del entorno también, no es una amenaza solamente, aunque a veces lo es, pero cuando se hacen bien las cosas se puede premiar, digamos. Eso es algo que está en nosotros premiar, digamos. Y me parece, por ejemplo, si ustedes están al lado de un parque nacional, me parece que los parques nacionales tranquilamente podrían decir, bueno, en el año 2020 el mejor amigo del Parque Nacional que es este vecino porque hizo estas tres cosas. La verdad, entonces yo lo que pensaba, digo, bueno, habría que chaltenizar las áreas protegidas argentinas, o sea, mostrar lo que ustedes están haciendo y decir, bueno, mire, ¿por qué no buscamos otras? Porque la verdad lo están haciendo en todos lados. Bueno, busquemos a la gente, por lo menos digámosle, mira, no te ayudo en nada, pero está bueno lo que estás haciendo. Eso me parece posible y vale la pena. Eso nomás. Algo para rescatar, Eduardo, vos nos contaste de una mirada global de ecología urbana en general, pero bueno, es un poco los conceptos que queremos traer a Chaltén, a que toda la gente lo conozca, que lo entienda, que se identifique, y darle forma a esto de la identidad del lugar, porque tiene mucho potencial. Entonces no perderlo, no homogeneizarlo, ¿no? Que no se parezca a todo el resto del mundo, con paisajes de otros lados, y las plantas son mucho el paisaje. Por eso, bueno, este taller es homenaje a ellas. Y nada, todas tus palabras inspiradoras, Eso como es lo que dicen muchos. Y está bueno también dedicarle un tiempo a estos hechos positivos, porque si no, yo digamos, tengo un amigo que vive en Bariloche. Entonces vive, es una lágrima. Todo basura, esto, todos son problemas, digamos. Y la verdad que tiene razón, digamos. Pero bueno, creo que a veces estamos en un punto que podemos evitar que se aumenten los problemas o se generen problemas, y me parece que ustedes están en ese momento. Que bueno, los felicito. Sí. Los felicito. Creemos lo mismo, por eso estamos bueno, impulsando un poco esto, de unir fuerzas, crear conocimientos colectivos, que todos más o menos manejemos los mismos códigos o conceptos, pero que son salud. O sea, si los entendemos o no, uno puede comer chatarra, comida chatarra, pero sabemos que no es salud. Bueno, con las plantas un poco pasa lo mismo. Podemos usar otras cosas, otros verdes, pero a sabiendas de que no es lo más saludable. Un poco por ahí viene el... Yo sin querer, cuando busqué la foto de mis amigos, los dos estaban sonriendo, digamos. Dije, chao, ya está. ¿Qué tengo que explicar? Bueno, gracias. Bueno, gracias Eduardo. A vos. Evan, seguís vos si querés con esa misma. Avisamos por ahí que si nos vamos volvemos rápido, pero se nos va solo. Se desconecta y vuelve.
Estamos Así con que problemas de conectividad. eso. Lo que voy a hacer es compartir la pantalla para mostrarles una presentación que estuvimos trabajando, que es ¿por qué planificamos solo con nativas en Chaltén? Es un poquito fundamentar por qué elegimos este tipo de plantas y por qué no otras, o a la hora de planificar o a la hora de recomendar, ¿sí? ¿Me están viendo la pantalla? Se ve, Evangelina. Perfecto. Entonces, Sí, yo veo también. buenísimo, gracias. Arranco. Bueno, ¿por qué planificamos solo con nativas en Chaltén? En principio, desde el año 2015, junto con Rodrigo Clarke, estamos trabajando como responsables técnicos, bueno, es Bobby, como responsables técnicos en el plan de forestación para el ejido urbano de Chaltén. Esto es a través de la Ley de Bosques, que se financian fondos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través de Consejo Agrario, que es la autoridad de aplicación local en la provincia de Santa Cruz, y entonces de esa forma armamos un trabajo técnico, ¿sí? En ese trabajo lo que buscamos era hacer un diagnóstico de distintas cuestiones. Un diagnóstico es como cuando vamos al médico, nos mostramos, el médico nos revisa, mira el color de la piel, la temperatura y algunos otros signos. La voz. Evangelina, la voz estás sin voz. Te falta la voz, Evangelina. Ahora sí, acá estoy. Bueno, lo que les decía entonces es que un médico nos revisa y nos da alguna recomendación. Nosotros como ecólogos hicimos lo mismo en el sistema Chaltén, pensando también en su entorno, en los espacios verdes locales puntualmente, y después también un diagnóstico de la percepción de la comunidad, de cómo Chaltén, la gente de Chaltén, entiende todo esto. Entonces, para presentarlos, Chaltén está rodeado de un parque nacional con grandes atractivos. Este es nuestro ejido urbano. Estoy teniendo problemas con la presentación, disculpen. Bien. Y después, además, podemos ver que Chaltén tiene un sistema de reservas naturales urbanas desde el año 2016 que forman la franja linda, digamos, la franja de límite entre el pueblo y el Parque Nacional. Y después, cuando empezamos a mirar cómo está la situación en Chaltén, vemos que es un arbolado joven e incompleto. Eso tiene mucha lógica porque es la población urbana más nueva del país, es la más joven del país. Y entonces, muchos de los espacios verdes todavía ni siquiera fueron tratados como espacios verdes. Tenemos ripio o escombros en un montón de ellos. Después también vemos que tenemos pocas normativas locales, la legislación falta trabajarla, y vemos el potencial enorme que tiene la estética de los espacios verdes para nuestra identidad local. Esto de que nos visita gente de todo el mundo y que pueda recibir esta información que nosotros acá tenemos para ofrecer, que es qué hay, qué tenemos, qué vivimos acá. Y por último, lo que vemos encontrábamos que hay parches de bosque nativo que son preexistentes a la urbanización del pueblo. Fíjense, vamos a compartir unas fotos viejas del 67, con las primeras calles, cuando empezaron las primeras casas, en el 2015 ya con una urbanización bastante más avanzada, bueno, y en la actualidad con una sobrepoblación, podemos decir, y una crisis habitacional muy grande, en donde hay muchas casas por terreno, hay mucha densidad de personas por espacio. Bueno, en este proceso de urbanización lo que podemos ver, señalado en azul están los bosques que estaban previos a la urbanización. Actuales, perdón. Y en celeste los actuales. En franjas rojas es lo que se perdió.
no lo expliqué bien, vuelvo. En azul, todos los bosques que había, en celeste, los que se perdieron. El 70% del bosque nativo se perdió en el proceso de urbanización. Pero también tenemos, con las flechitas verdes señalados, que el 80% del bosque que hoy tenemos está protegido por reservas naturales urbanas. Son como los relictos del bosque que tenemos. Bueno, en este trabajo lo que hicimos fue hacer un diagnóstico de los espacios verdes y categorizarlos. En el diagnóstico consideramos, como les habíamos dicho, de temperatura y color de la piel en los humanos y el médico. Nosotros vimos las características generales, la ubicación, la exposición al sol, al viento, si existían proyectos en cada lugar, cuál es el uso, si tenían agua, y cuáles eran las plantas que estaban. Y bueno, encontrábamos entonces reservas urbanas por un lado, que están marcadas en rojo, en verde otros parques urbanos como bulevares, plazas, y barrancas o riberas, y después algunos espacios que son estatales, edificios estatales que pueden ser parquizables. Otra de las cosas que diagnosticamos era la percepción de la comunidad. Entonces queríamos escuchar qué opinión tenían con respecto a si tenían que elegir una planta, qué tipo de planta elegirían. Y vimos que el 76% elegían nativas. Entonces eso nos llevó a la conclusión de que el Chaltén prefiere las nativas. Esto se basó en una encuesta de cerca de 200 personas que se hizo de manera online en el Foro del Pueblo, que es un grupo de Facebook que es muy activo acá en la localidad. Después consultábamos si no parquizaste, ¿por qué fue? Encontramos una gran cantidad de personas que no nos respondieron, muchos dijeron no sé cómo hacerlo, y otros que tienen parquizado una parte pero le gustaría aprender más. Eso entonces nos hace pensar que falta información, o que al menos que la información de cómo las nativas viven, o cómo podemos adaptarlas en nuestros espacios verdes privados, falta que circule esa información. Y por último, preguntábamos, ¿y ya parquizaron? ¿Cuáles fueron los criterios? Y veíamos que, bueno, solo porque sé que funcionan, que muchas veces son las exóticas. Bueno, volvimos. ¿Nos ven? ¿Nos escuchan? ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Sigo compartiendo? Sí, se te ve y te escuchamos. Buenísimo. Voy a seguir entonces. Bueno, y lo que preguntábamos era, si ya parquizaron, ¿por qué lo hicieron? El sé que funcionan es esto, ¿no? De que sabemos cómo cultivarlas, son ancestralmente por la humanidad cultivadas, vienen de... Perdón, Ornella, no se ve la presentación, se ve que se apagó. Gracias. Ahí volvemos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien. Volvemos entonces. El sé que funcionan es una de las respuestas que más tuvo respuesta en realidad. El otro era simplemente me gustan, me las regalaron, fueron las únicas que conseguí. Entonces nos hace pensar que falta disponibilidad de ejemplares nativos, porque si a la gente le gustaría tener nativas, pero bueno, consiguen otras, es un problema, porque en definitiva no se puede desarrollar esto de lo nativo, que tal vez es lo que les interesa. Y después, por último, la pregunta que le hicimos era, bueno, ¿qué tan importantes son los espacios verdes para vos? Y encontramos que el 99% de las personas nos dijeron que era importante o muy importante. Entonces llegamos a la conclusión de que la gente de Chaltén valora estos espacios verdes. A partir de ese diagnóstico, que se los conté rapidito, hubo mucha más información recopilada. Lo que hicimos fueron algunas recomendaciones, pautas, premisas, criterios, tratar de aunar información técnica para compartir, tanto con los ciudadanos, los pobladores del lugar, como por las autoridades, que son quienes, en definitiva, toman cartas en el asunto a la hora de armar las reglamentaciones, o ordenanzas, o mismo en el accionar, el ejecutivo que acciona en los espacios. Entonces, entre las cosas generales veíamos que el diseño de los espacios tiene que respetar la identidad del espacio verde, la identidad del entorno, del uso tradicional,
del nombre que reciben, no sé, la Plaza de la Salud, por un lado, pensábamos que se pueden usar mucho las medicinales y que eso nos enseñe sobre el uso medicinal de las plantas, que la Avenida Rojo se llene de plantas rojas como la mata guanaco que nos mostraba Eduardo, o los notros que también mostraba Eduardo. Y bueno, y eso, incorporar diversidad de especies, no solo usar las que son fáciles, sino adecuarnos a esa identidad que cada espacio tiene. Después, por otro lado, también generamos algunas cuestiones de cuidados inmediatos que requiere una planta, como por ejemplo, que es necesario que tenga agua los primeros 18 meses. Esas son las 2 primeras temporadas. Es clave porque sin agua las plantas durante el trasplante, si es por trasplante, que llegan a ese espacio verde, sufren mucho, y sin agua es uno de los problemas que llevan a la poca supervivencia, digamos. Bueno, esto de identificar con carteles el significado, la historia asociada, el nombre, o cualquier otra cosa que haga que sean como nutritivos, que uno camine por esos espacios verdes de paseo, o acompañando a nuestros hijos, a andar en bicicleta, no sé, y que podamos estar conociendo el significado de ese lugar, para también potenciar esta identidad. Que son simples cartelitos, no es nada del otro mundo, digamos, pero sí es todo un trabajo lograr materializarlos. Y después, bueno, cuestiones de seguimiento y conducción de los árboles, o de la sanidad de las plantas. Y lo que veíamos son estas oportunidades. Nos da oportunidades educativas, tanto históricas como ambientales, por las plantas o los animales que llegan, o hasta para tenencia responsable de mascotas, o un montón de cosas. Esto de los biocorredores nos da oportunidades de acercar el bosque y la estepa al corazón de nuestro pueblo. Lo tenemos muy cerquita, y a la vez con el cemento en las calles lo alejamos. Está muy cerquita, entonces el poder acercarlo es una gran oportunidad que está en los espacios verdes. Después el turismo accesible, nuestra localidad trabaja fuertemente, se mueve gracias al turismo en un gran porcentaje, y de alguna manera falta desarrollar muchísimo el turismo accesible, porque son todos senderos agrestes, las veredas angostas, y bueno, hay un montón por desarrollar para ser más amenos con los vecinos o con los visitantes. Y después es una gran oportunidad también para manifestaciones culturales, que también es una cosa. Lola es gestora de cultura y nos puede contar de que hay una impronta cultural muy importante para todos nosotros en este pueblo, que podrían estar manifestándose, dándose un lugar y valorando la cultura local en estos espacios verdes, con monumentos o cualquier manifestación cultural. Bien. Entonces, recomendaciones importantes que sí estamos usando, que nosotros podemos mencionar, es cuestión de plantas exóticas. Si tenemos que recomendarle a quienes gestionan nuestro estado, quien gestiona los espacios verdes, es que discontinúen, no usen las especies exóticas, porque de alguna forma matan nuestra identidad, y ya después les podemos contar. Exóticas son especies que provienen de otro lado. En cambio, cuando son exóticas e invasoras, es decir, que son especies que provienen de otro lado y se propagan de manera descontrolada, en ese caso nosotros recomendamos que se empiecen a hacer normativas y se focalice la información en que no utilicemos más las exóticas invasoras en ningún espacio verde del pueblo. Es algo que se recomienda, se recomienda tanto a los vecinos como a los gestores de los espacios verdes. Y eso tiene mucho que ver con que vivimos en este parque nacional, porque no vamos a controlar dentro de nuestro ejido estas invasiones, sino que se van a prosperar, y hay un montón de otros motivos que ahora les voy a contar. Entonces, una cuestión que podemos recomendar es que comience un reemplazo gradual de las plantas más invasoras que tenemos en la localidad,
que es el diente de león, que además genera alergias, los lupinos, que desbordan las riberas, las retamas, rosas mosquetas, y los sauces. Ahí les voy a contar un poquito entonces. Una especie exótica llegó, si vamos de izquierda a derecha en el gráfico, a lo largo del tiempo podemos ver que por distintos motivos ingresa, por un transporte se introduce en un nuevo ambiente. Puede ocurrir que se naturalice, es decir, que es exótica pero no invade, se establece, y eso va a depender de las características ambientales del lugar y de la forma que interactúe con las otras especies y con el ambiente. Y puede ocurrir también que algunas de las características de la propia planta la provoque que sea una invasora. Eso es, que propague sin control, como dije antes. Entonces, recién en ese momento, cuando se ven los impactos, es cuando existe una percepción científica y pública. O sea, pasa muchísimo tiempo, o no tanto a veces, para que nos demos cuenta, pero el problema ya lo tenemos. Entonces, lo que proponemos con esto es aprender de problemas que ya están documentados en otros lugares. Y más allá de las consecuencias que se ven, que son visibles, muchas veces tiene otras consecuencias que todavía desconocemos porque son especies nuevas en este ambiente en particular. Admitamos. Prefiero que vos hagas eso, ¿vale? Bueno, entonces, ¿por qué exóticas no? Como les decía, profesionales de todo el mundo lo recomiendan y hay un montón de información en revistas científicas, en publicaciones, en foros, tenemos mucha información. Y a nivel global son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. Entonces, lo que podemos ver, como los lupinos en la izquierda de esta pantalla, eso es Torres del Paine, están las torres atrás, vemos todo el bosque de Ñire invadido por estos lupinos. Se ven muy bonitos, muy coloridos, pero la realidad es que en ese lugar deberíamos poder tener las especies nativas de la estepa. Estas que nos dicen que son yuyos, pero en realidad tienen un valor muy importante en ese ambiente, por cadenas tróficas, por retención de agua, por un montón de otras cuestiones. Y que tienen unas flores también muy bonitas, también, como el también son lindas, como venía diciendo. Claro, también tienen su belleza, pero es necesario que las conozcamos, las revisar, en el sentido de volver a ver, y que aprendamos nuevamente de eso, ¿no? La foto de la derecha del gráfico, de la imagen, son retamas en la zona norte de Patagonia, y también las invasiones por retamas son enormes en Patagonia Norte, y acá en Chaltén no es enorme, pero porque es joven, pero está en camino a esto. Bueno, otros problemas provocan erosión del suelo. La pérdida del suelo es otro de los graves problemas que generan calentamiento global y que provocan un montón de consecuencias negativas. Acidifican el suelo, en el caso de los pinos u otras, reducen la humedad porque consumen mucha agua, consumen muchos nutrientes, y bueno, y en definitiva empobrecen el suelo. Y por último, o algo así a destacar, es que modifican la dinámica de los cauces naturales de los ríos. Acá cerca, en el río Pinturas, que es el cañadón de Cuevas de las Manos, podemos ver imágenes de cómo era casi originalmente el río, y cómo los sauces fueron invadiendo hasta formar prácticamente una cúpula de sauces en ese río. Esto es exactamente lo que nos está pasando en Chaltén debido a la poda que no se maneja. Una ramita de un sauce que tenemos en el ejido urbano, que fue podado, esa ramita llega a los bordes del río por muchas formas, y están generándose inminentes. Estamos en esta situación hoy en Chaltén, ni siquiera estamos en esta, estamos acá. En breves, si no lo detenemos, vamos por ese camino. Entonces, bueno, hay más motivos. Por otro lado, desplazan la flora y la fauna autóctona, benefician a animales exóticos. El que vemos acá
es el abejorro Bombus terrestris, que está desplazando a una especie nativa, que es el mangangá, que hoy el mangangá está en peligro de extinción. Y es justamente por la introducción de esta otra especie de abejas, o abejorros. Bueno, generan desequilibrios ambientales en todo sentido, las especies exóticas. Y requieren mucho trabajo, tanto para el cuidado, porque es necesario estar podando, mucho riego, las cuestiones de manejo, que no es algo beneficioso para nosotros, porque de alguna forma la gestión estatal siempre tiene problemas en relación a los recursos humanos, a la capacitación y demás. Entonces, estas especies exóticas nos generan mucho trabajo, es difícil de mantener, y después, incluso si quisiéramos, fíjense, en estas son imágenes de las riberas del río Fitzroy, es decir, ya esto es Parque Nacional, y vemos sauces, que les contaba que están invadiendo, abajo del puente de ingreso al pueblo, y también lupinos y retamas. Existe también un cálculo hecho que la restauración ambiental es costosa, y por cada $1 que hubiéramos gastado en hacer bien las cosas y de manera planificada, gastamos $8 por revertirlo. Y muchas veces ni siquiera se llega a revertir realmente la situación. Entonces, bueno, nosotros hablamos de paraíso de montaña, que es este destino turístico, y de alguna forma las personas del mundo que vienen a ver qué hay en Patagonia, vienen a ver qué hay en Patagonia. Entonces, esto de nutrir con otras plantas que son del hemisferio norte, que nos hacen daño desde lo ambiental y, como decíamos, al suelo y demás, entra un poco en cuestiones ilógicas. Entonces, algo acá que si tratamos de entender por qué ocurre esto, se me viene esto a la mente, ¿no? Lo exótico fue traído por los conquistadores europeos e impuestos en nuestra cultura. Argentina y Latinoamérica está fuertemente abordado por las conquistas. Gracias a la experiencia y conocimiento que hay en todo el mundo, en realidad, a nivel global, hoy podemos ver que tenemos que cuestionar esas conquistas. Todo eso aprendido, yo llamo a que desaprendamos algunas cosas y dirijamos la mirada a otras más saludables. Por eso la invitación es a que conozcamos lo nuestro, bueno, y lo valoremos, porque tiene mucho para darnos. Es el chat. Pero ahí capaz de... A ver, chequeamos el chat. Espera un segundito. A ver. Bueno, ahora después vamos a leer un poquito el chat cuando hagamos la pausita, pero ahora continúo. Entonces, con todo esto, yo invito, nosotros invitamos, a que pensemos entonces en qué tenemos en Chaltén como nativo, y lo revaloremos. Nosotros hicimos un listado de 150 especies que son recomendadas para urbanizar los espacios verdes del pueblo, tanto públicos como privados. Sabemos que hay algunas dificultades del uso de las plantas nativas, por ejemplo, porque hay baja variabilidad en cierta forma, porque tenemos 150, estamos diciendo, y la calidad ornamental, como también decía Eduardo, muchas veces es necesaria ir puliéndola a escala local. Pero bueno, eso creo que representa el desafío Chaltén, y tomo el logo de nuestros vecinos. Pero así como es un desafío por algunas dificultades, también tiene lo positivo, es que acá en Chaltén tenemos alta disponibilidad local, estamos rodeados de flora nativa, y tenemos experiencias previas en trasplantes, y tenemos mucho por aprender de cómo germinar semillas y demás. Entonces, también ese es nuestro desafío, Chaltén. ¿Por qué sí nativas? Bueno, son propias de esta región, pasaron miles de años conviviendo en armonía con este ambiente, entonces toleran condiciones extremas de clima, como el viento, la exposición solar y demás. Solo es necesario, una vez que las instalamos, cuidarlas fuertemente 18 meses,
protegerlas, o lo que sea necesario para esa planta en tal lugar, de manera planificada puesta, y después ya nos podemos olvidar. Entonces el costo de mantenimiento es mucho menor. Algunas, para contarles, es el notro, que puede llegar a tomar estos portes arbóreos, lengas, ñires, esta que está acá es la fucsia, que es un arbusto con unas flores llamativísimas, que las tenemos a muy pocos kilómetros de acá. Esta es el chapel, o escalonia, tenemos el romerillo, mata guanaco, neneos, como nos contaba también Eduardo. Después algo llamativo es que, por ejemplo, buscando encontramos que en California hay un vivero que venden esta planta que es el mosaiquillo, el Baccharis, que lo tenemos en todos nuestros alrededores, y sirve para tapizar espacios. Entonces, nosotros tenemos graves problemas en los bulevares por los dientes de león que tapizan y nos dan alergias, ahora en todas las primaveras pasa lo mismo. En cambio, el Baccharis es una planta de cobertura que crece por estolón, por estacas, es fácil de multiplicar. Hay que ponerse a hacerlo. Es solo eso, digamos, empezar a experimentar. No es solo, es eso, es empezar a experimentar. Es difícil, pero estaría buenísimo que podamos lograrlo. Entonces, de esa forma, también están adaptadas al suelo, y entonces no necesitan una carga de materia orgánica, no necesitan que le estemos agregando materia orgánica, fertilizantes o cosas, es como que ya están adaptadas al espacio, ya es parte del ambiente. Después también no tienen gran resistencia a las plagas, a los virus, a las bacterias, a los hongos, entonces no necesitamos insecticidas y plaguicidas, que muchas veces con los rosales que se llenan de mosquitas, sí. Bueno, el coirón es una de las plantas ornamentales que tapiza la estepa, y tiene, justamente, podemos verla como un yuyo, pero tiene altos potenciales ornamentales. Lo mismo está la mata negra, que es encima aromática, un aroma hermoso, unas flores divinas, y forma también como unos arbustos bastante llamativos. Y por otro lado, al hacer todo esto, o sea, las plantas nativas son seres activos que preservan la naturaleza, atraen polinizadores, aves, es eso, es acercarnos al Parque Nacional, acercarnos al bosque, acercarnos a la estepa, a toda su biodiversidad, al núcleo del pueblo, porque son refugio, le dan semillas, alimento. Y en cuestiones de prácticas, son fáciles de cultivar, ahorran un montón de agua, o el consumo de ciertos insumos, no requiere trabajo extra una vez que los cuidamos. Esto es recapitulando un poco. Tenemos diversidad de especies locales que nos van a brindar todo lo que queremos, alturas distintas, tamaños diferentes, texturas, follajes, colores, aromas, y tenemos información para lograrlo. Miren, acá comparto algunas imágenes de flores. Ya estoy terminando. Flores, tenemos una línea de lirios por acá, perecias por acá, los cenecios, bueno, coirones que ya les conté, los topa-topa, las orquídeas en este sector, que también son llamativísimas y podemos trabajarlo en ciertos canteros, en ciertos lugares, revalorizando esto. Y bueno, entonces, nos generan beneficios las nativas, nos perjudican las exóticas, nos dan identidad, ayudan a los procesos ecológicos, al turismo, son oportunidades para la educación. No hay ningún riesgo cuando planificamos la incorporación de una especie nativa. Entonces, ¿por qué planificamos con nativas? Sería como preguntar, ¿por qué no? Y cuando pensamos en las etapas del plan, siempre hablamos del diagnóstico de la consulta, la búsqueda de antecedentes, conseguir consensos, voluntades, avales, establecer criterios, propuestas, que es un poco el trabajo que estamos mostrando, establezcamos los conceptos, generemos consenso. ¿Hay algo que nos gusta? ¿Queremos frutales? Bueno, pensemos cuáles son los frutales que no nos hacen daño, porque hay frutales que también son invasores, y busquémosle el lugar a cada planta.
Pero las que no, llegamos a un consenso, porque si son invasoras son dañinas para todos nosotros, para la salud. Entonces, después implementamos ciertos programas y volvemos a hacer el diagnóstico, cuál es la situación. Esto se le llama manejo adaptativo. Y es lo que un plan busca. El plan de forestación busca eso, el ir entablando consensos, comunicándonos, criterios locales, y aprender, lograr un saber común, un criterio común, que es un poco los fines con los que Anfibia, uno de los valores que Anfibia lleva. Y por último, bueno, compartirles esta frase de Martin Luther King, que dice así: si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Bueno, en tiempos de pandemia me pareció que era muy acertado, muy... Bueno, eso es todo. Gracias, Peti. Dejo de compartir. Vamos a abrir el chat, a ver, para ponernos en... Uy. ¿De acá? Tinky. Tenemos. Ahí va. Bueno, gracias. Ahí estamos viendo el chat para si tienen alguna pregunta para Evan. Bueno, me sumo fuertemente a la campaña de erradicación del diente de león asesino. Sí, el diente de león es un grave problema y hay alternativas. Es cuestión de decir, bueno, es necesario conseguir ejemplares, es necesario multiplicarlos, es necesario ponerlos, cuidarlos un tiempito y después ya va a estar, listo. Tenemos alternativas. Genial. Bueno, más que nada ahí agradecimiento. Peti. Bueno, bien, si no hay consultas... avanzamos, que ahora vamos con Bobby, que nos va a contar ya un poco desde que recibimos una planta, bueno, cómo se realiza el trasplante y cuidados, así que le cedemos el espacio a él. ¿Vos, Bob, tenés para compartir algo? Sí. Está acá en este... Sí. Receta breve. ¿Lo abrimos? Sí. Bien breve. Está breve. Esto porque clasificamos no. Bueno, ahí la tenés abierto. Acá. Bueno, vos compartir pantalla y ahí compartís cuando quieres. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar, por participar. Eduardo, muchas gracias por las palabras. La verdad que estuvo buenísimo. Evangelino también, muy bueno. Yo quería contar un poquito cosas que nos pasan seguidos como vecinos, como amigos, de personas que nos consultan qué hacer con la planta. Yo no sé nada de plantas, a mí las plantas se me mueren, qué plantas puedo usar. Y entre todas esas consultas, lo que hicimos fue generar una especie como de manualcito que se va a entregar después, se va a difundir con la entrega de las plantas. Y la idea es que se pueda, que cada persona pueda tener unos consejitos. ¿Dónde estoy? ¿Acá? ¿Ya está compartiendo? ¿Todos lo ven? Ahí estamos bien, ¿no? Bueno. Se ve bien. Perfecto, gracias. Bueno, ¿cómo cuidar a la planta? Lo primero que tenemos que saber cuando recibimos una planta, podemos tener una planta de diferentes formas. La más simple es recibirla ya cuando la planta creció, que es a lo que nosotros ahora nos vamos a dedicar este fin de semana a entregarlas. Después podemos tenerlas por semilla, por esqueje, etc. Como somos ansiosos, está bueno tener la planta ya hecha. ¿Está bien? Ya hay un proceso realizado. Lo que tenemos que saber es que cuando nosotros sacamos una planta de un lugar y la vamos a poner en otro lugar, la planta tuvo un estrés. ¿Y qué significa un estrés? Nosotros al sacar la planta de la tierra le estamos rompiendo raíces. Y como todos sabemos, las plantas toman el agua y los nutrientes desde el suelo y liberan agua por las hojas. Además de hacer fotosíntesis, las plantas también transpiran. Tienen una evapotranspiración, que eso hace, la transpiración ayuda a que el agua entre por las raíces. Como las raíces se rompen, lo que sucede cuando una planta se trasplanta es que evapore, que transpire más de lo que puede agarrar del agua. Entonces ese es el estrés más común cuando nosotros agarramos una planta y la vamos a llevar
de un lugar a otro. Bueno, una de las cosas a tener en cuenta es dónde vamos a poner la planta. ¿En qué lugar tenemos? ¿Qué planta es? La ventaja igual que tenemos de recibir una planta es que sabemos qué planta es. Porque a diferencia de recibir un perrito, un cachorro, por ejemplo, que uno adopte como un perrito chiquitito, que vos no sabés qué tamaño va a tener, si vos sabés que recibiste una lenga, vas a saber que va a tener un porte específico, si sabés que recibiste una mata guanaco, vas a saber que va a tener un tamaño específico, y ya ahí estamos salvando algunos problemas a futuro. Sabemos que si vamos a poner una planta en algún lado, las raíces van a buscar agua, si pasa un desagüe, una tubería de agua, la raíz la va a buscar, puede entrar a la tubería, puede dañar, puede generar problemas. Si lo tenemos cerca de una vereda, la raíz puede llegar a la vereda y generar problemas. Entonces, de acuerdo a qué planta uno recibe y qué quiere hacer a futuro, tiene que elegir el lugar específico. Bueno, depende de qué planta, ¿no? Acá, por ejemplo, en la filmina muestra que hay plantas de copa ancha, mediana y pequeña. Esto es una referencia de qué espacio necesitaríamos para plantarlas. Y bueno, y muy importante esto, tener en cuenta cuál va a ser el tamaño final que va a alcanzar la planta. Es lo que yo le decía recién del perro. Si nosotros recibimos un perro que nos regalan cuando es chiquitito y no sabemos qué es, y le compramos una cucha chiquitita como si fuera un caniche y después es un dogo, vamos a tener un problema. Si nosotros recibimos una planta que sabemos que va a ser gigante y la vamos a poner enfrente de la ventana que después no queremos que nos tape, la vamos a terminar cortando. Entonces, esas cosas son las que podemos evitar. Bueno, después el pozo, ¿dónde lo vamos a poner? Tenemos que preparar el lugar para que cuando tengamos la planta la podamos poner y el estrés este que habíamos hablado antes sea menor. En principio, el tamaño del pozo, nosotros decimos que puede ser de 2 o 3 veces más grandes que el pan de raíces que tenga, ¿está bien? El día previo a ponerlo está bueno que la tierra ya esté húmeda, entonces cuando la planta entra ya tiene disponibilidad de agua, que la tierra no esté dura para que las raíces cuando crezcan puedan entrar de forma fácil al suelo. Y también se puede agregar un poco de abono orgánico, ¿está bien? De composta. Esto no es basura, no es lo mismo tener suelo compostado que uno le tire la hierba, las cáscaras de huevo, son otras condiciones de suelo las que buscamos. Bueno, después, una vez que tengamos la planta y tengamos el pozo hecho, podemos meter el pan de raíces en el pozo, y ahí lo que tenemos que tener en cuenta es dónde termina la raíz y dónde empieza la planta. ¿Está bien? A eso nosotros le llamamos cuello de la planta, y esa parte es la que tiene que quedar expuesta o al ras del suelo. Como en el Chaltén hay mucho viento, lo que nosotros sugerimos es que además del pozo haya una pequeña zanjita, como está el dibujo, donde el cuello de la planta quede dentro de la zanja y no expuesta en la superficie. Entonces esto va a ayudar a que la evaporación del suelo sea menor. ¿Está bien? Bueno, después dice que además alrededor de la planta se le puede poner una capa de mulch, y esto lo que es cualquier material que haga que se evapore tan rápido el agua del suelo. También pueden ser hojas de hojarasca, puede ser cortezas trituradas, bueno. Después, agregar la tierra que sacamos para hacer el pozo. Una vez que nosotros sacamos que pusimos la planta, vamos a tener que volver a tapar ese pocito. Vamos a regar para que se asiente bien la raíz en el pozo. Una vez que se asiente la tierra, vamos a volver a regar. Después tenemos que volver a poner tierra. Y tenemos que tratar de que las raíces queden expuestas a la superficie y que las raíces no queden con aire. Y Angelina me está haciendo caras y no sé por qué. Que no tienen que quedar expuestas. No tienen que quedar expuestas, claro. Entonces, bueno, es muy importante esto. El riego de asentamiento es muy importante porque son los primeros días que la planta va a intentar poder establecerse, poder desarrollar sus raíces y evitar el estrés.
Bueno, por último, dice la Filmina, hacer unos suaves tironcitos hacia arriba para que se termine de asentar a la tierra. Para mí esto está bueno, pero depende de la suavidad y la brutalidad de cada uno, así que tengan cuidado, porque el sacudón también los puede lastimar un poco más, pero está bueno que se asiente bien la tierra. Bueno, y después como cuidados posteriores. Perdón, Bob, ¿crees que Sí. chequeemos el chat a ver si hacen ¿Hay alguna alguna pregunta? Sí. Espérame, de hecho, eso, si quieren evacuar alguna duda antes de Pueden avanzar a ir los filtrando. cuidados, porque tenemos 5 mensajes en el chat. Sí, con esto de la baja conectividad tuvimos que unir en una ¿Dónde compu. está? Que van liberando hidrogeles. Ah, bueno, eran lejos. ¿Podés poner de vuelta la filmina anterior? Preguntan, Susana. Eso es una Sí, queja. Sí. volvemos. ¿Te parece esta, no? Sí. ¿Esta filmina, Susana? A ver, ahí está. Sí, también, ahí es. Creo que tarda un poco en abrirse. Bueno, y si no dejamos que termine la charla, estamos teniendo Bueno, problemas. o que Susana se desmutee y nos cuente. Estamos Si teniendo- querés, Susana, podés hacer la pregunta con micrófono. Sí, cuando termine la charla, Bueno, cuando terminamos hacemos las consultas que cada uno quiera o las sugerencias que cada uno quiera poner. Bueno, los cuidados posteriores. Una vez que nosotros tenemos la planta ya plantada en nuestro jardín, en el lugar donde nosotros queríamos ponerla, lo ideal es que las plantas nativas que nosotros pongamos no las podemos. Es por varios motivos, pero en realidad no hace falta, eso es lo más importante. No es necesario podarlo. Si vamos a poner una lenga o un ir en el patio y necesitamos podarlo porque la altura no nos sirve, porque nos corta una vista, porque, bueno, está bien, se puede podar, pero en realidad no es necesario. Y una ventaja que tienen las plantas nativas, que lo había dicho Angelina, es que el riego es muy importante durante los 2 primeros años. Cuando la planta ya está establecida después de 2 años, que logró superar 2 inviernos, que logró superar 2 veranos, que son los momentos más críticos, la planta ya estaría prácticamente instalada en su lugar y tendría la disponibilidad de agua que necesita. Claro que sí. Si no pudiéramos plantarla inmediatamente, lo que tenemos que hacer es tener algunos cuidados para bancar un par de días más. Bueno, siempre tener en cuenta que hay que plantarla, ¿no? No nos podemos colgar mucho tiempo. Después, que las raíces siempre estén húmedas. Las raíces no se pueden secar y las raíces no tienen que recibir luz, ¿está bien? La raíz crece para abajo y evita la luz, y la planta crece para arriba, la parte aérea de la planta. Después, bueno, tienen que estar en un lugar fresco. Las plantas de acá son de lugares fríos. No está bueno que estén al lado de un calefactor. Reparados del viento, el sentido que tiene repararla del viento es esto, que si la planta está sin plantarse todavía en su lugar y está expuesta al viento, se va a secar más rápido que si no tuviese viento. Bueno, y después esto, improvisar un pozo provisorio y ponerle un poco de tierra húmeda durante unos días también ayuda. Se puede tapar con una bolsa, se puede hacer un mulch también provisorio para esperar el lugar definitivo. Y bueno, también se puede mantener, algo que no está puesto acá, se puede mantener una planta en maceta durante un tiempo un poco más prolongado, y en principio siempre está bueno tener estos cuidados específicos. La exposición al viento genera un estrés cuando la planta se movió de un lugar a otro, y la exposición al sol directa también va a generar un estrés por una cuestión de sequedad, de que transpire más de lo que puede absorber. Para tener en cuenta, bueno, esta cuestión de desde dónde nosotros podemos traer una planta o no. Hay muchas personas que trabajan con genética que lo que recomiendan es no traer plantas de 50 kilómetros, o sea, de mayor de 50 kilómetros, de más lejos de 50 kilómetros de distancia. Es una cuestión de no intervenir en la genética de los lugares, y como había mencionado Eduardo en un momento, las plantas que son de cercanías ya están adaptadas al lugar. Más allá de que hay climas regionales, hay microclimas, y si la planta nosotros la trajimos de un lugar más cercano,
lo más probable es que tengamos más éxito. Entonces, por una cuestión de supervivencia de la planta y por una cuestión de no intervenir en las cruzas genéticas, está bueno que sean de lugares cercanos. Y después, bueno, ir mirándola siempre, poder uno visualizar qué problemas de estrés puede tener, que la planta se ponga, que se le caigan las hojas, que la planta se ponga amarilla, es lo que hay que tener en cuenta para que la planta resista. Tengamos en cuenta que son plantas muy resistentes, la mayoría en las estepas son plantas que aguantan condiciones muy ásperas, en la montaña también. Lo que necesita siempre una planta es aire, agua con nutrientes, o sea, un buen suelo y luz. Esas son las cosas que las plantas necesitan. O sea, si se nos muere una planta es porque algo de eso faltaba. Hay algunos que dicen, no, mi planta está andando mejor porque ahora le hablo, le pongo música. Si también ayuda a ponerle música, a hablarle y bailar, lo que ustedes quieran, también lo pueden hacer, pero no se olviden de darle agua, no se olviden de que tenga un buen suelo y de que la planta esté reparada. Ustedes, si se fijan en el contexto de la naturaleza, las plantas que mejores condiciones tienen están bajo un reparo generalmente de viento y también de exposición a la luz, al sol directo. Hablando de morfagos. Bueno, y con esto yo termino mi charla, mi exposición. Espero que haya servido. Cualquier consulta, los escucho. Este mini manual estuvo armado, bueno, por nosotros, por Anfibia, por la Municipalidad de Chaltén, por el Consejo Agrario y por 1 Millón de Árboles. Todos colaboramos para generar esta información. Si hay alguna sugerencia, es bienvenida. Y bueno, y muchas gracias. ¿Podemos compartirlo el archivo también? Genial. Bueno, ¿no? Vos quedate así, ahora vas a tener que responder las preguntas. A ver, chatear. Vamos a dejar de compartir, ¿no? Sí. No, esto es dejar de grabar. De tener compartir. Sí. Ahí estamos. Bueno, acá tenemos el chat. Bueno, puede ver. ¿Cómo proteger una lenguita, nirecito recién trasplantado del viento? Marcelo hace esa pregunta, le voy a contestar. Se pueden poner algunos elementos que son propios del paisaje, se puede poner cualquier cosa para protegerlo, se puede poner hasta un caño de PVC y demás, pero capaz que lo más paisajístico y lo más lindo es obtener algún tronco o rocas, o algo que te dé la posibilidad de armarle un reparito vertical a la plantita como para que entonces el viento no la castigue, por lo menos al principio, cuando son plantas pequeñas, hasta que pueda adoptar ya su porte normal, natural. Sí, en principio, bueno, por un lado el pocito que mostramos al principio, que sirve bastante para que no se evapore el agua del suelo, y acá alguien puso usar hidrogeles en el fondo del pozo. El hidrogel lo que hace es retener un poco más la humedad y evitar que se vaya el agua del suelo tan rápido. Y después lo que decía Angelina era simular, si podemos llegar a simular una cuestión natural, me parece que paisajísticamente queda mejor que ponerle un medio tacho cortado, o por ahí cosas que se hacen, que están buenas y sirven, pero de eso depende de cada uno cómo quiera parquizar su espacio. Preguntan si el manual está en formato digital. Sí, de hecho, si quieren, pueden dejarnos el contacto acá en el mismo chat, entonces se los podemos reenviar. Es un PDF, así que lo podemos compartir tranquilamente. Bueno, y quedó la de Susana un poco pendiente. No, pero ya sí. está después. A ver, dicen, hola, saludos desde el Calafate, no pude estar la primera parte de la charla, ¿la grabaron? Bueno, sí. Les comentamos, tuvimos bastantes problemas de conexión, pero quedó grabada y la vamos a subir a YouTube. Síganos en las redes de Anfibia Chaltén, que vamos a estar compartiendo igual el enlace de YouTube. A ver, interlocutores. A ver, seguimos con otro. Tengo un Nothofagus trasplantado hace 2 años aproximadamente, sus ramas y ramitas están flexibles, por eso intuyo que sigue vivo, pero jamás dio hojas. ¿Tenés alguna recomendación? Le sigo poniendo agua, pero tal vez necesita alguna ayudita.
Bueno, no, hay que ver si de verdad, más allá de que están flexibles, hay que ver si Sí, hay sigue que ver, vivo. sí, hay que ver si se parte, Nuria, si vos quebrás una puntita de alguna rama y está verde, entendemos que está vivo. Habría que ver cómo están las yemas y ver si está vivo en realidad, por qué no arranca. Lo podemos pasar a ver. Genial. Bueno, ya estos son otros comentarios, Dale, no son pero- dudas. Ángel dice, me interesó saber la fuente de la comparación económica de mantenimiento entre una nativa y una exótica de $1 versus $8 respectivamente. Es muy concreta esa diferencia. Soy de Paraná, Entre Ríos, trabajamos en el mismo sentido que ustedes en investigaciones de planificación urbana y es un dato interesante. Bueno, nosotros, te comento, Ángel, somos miembros de la Red de Restauración Argentina, la RAE, y de alguna forma van compartiendo un montón de información a través de las redes, de YouTube y demás, y es como un dato que es redundante a escala global, ¿sí? Puedes buscarte en el tutor si te interesa, pero es como una información que ya se conoce. Y algo que no mencionamos en el taller es que si bien desde hace muchos años en Santa Cruz, en la Patagonia, se usan los árboles para cortinas de viento, entonces estamos acostumbrados a usar álamo, sauces y estas cuestiones, en el pueblo, que es bastante nuevo, ya hay vecinos que han utilizado lengas y nires para parquizar y tuvieron resultados muy buenos, o sea, con estos cuidados de mucha agua, de estar protegidos del viento, han tenido resultados muy buenos. Algo que no lo habíamos mencionado y que me parece que está bueno como vivencia, como claro. testimonio. Una cuestión es que árboles de 1,5 2 metros, después de 4 o 5 años llegan a los 7, 8 metros, y una de los mitos es que las nativas crecen lento. Es cierto que tienen crecimiento lento, tienen anillos de crecimiento muy lento, pero muchas veces eso tiene que ver con las condiciones naturales de exposición a la luz, al sol, al viento, del estrés propio del ambiente. Pero si nosotros logramos repararlos, cuidarlos, es esta domesticación de las plantas, esta adopción, que le podemos dar algunas cuestiones de lo que la planta necesita, que es agua, sobre todo en la época que están los brotes, que es en primavera. Los árboles necesitan agua, sobre todo en primavera, verano, y después, bueno, el reparo. Entonces, cuanto más le reguemos a ciertas plantas, mejor van a crecer, y sobre todo previo ahí posterior al trasplante directamente. Bueno, después recibimos acá algunos correos para que les enviemos el manual, y si después podemos pasar el link del canal de YouTube, por el momento síganos en las redes, que lo vamos a estar subiendo ahí. Las redes, sí, Anfibia Chaltén, sí, en Instagram y Facebook. Y bueno, vamos a ver, bueno, creo que toda la última parte se grabó bien, así que esperemos eso, estar subiéndolo. A ver si hay otra pregunta. Marcela Sánchez, del Jardín Botánico Arturo Aragonese del INTA. Bueno, los invitamos a sumarse a nuestras redes, ya nos estaremos sumando. Vamos a estar con ustedes. Para el manual. Gracias, María. Perfecto, gracias, Flavia, saludos. Gracias, Flavia, saludos para ustedes. Flavia, bueno, Ángel dice, perfecto, gracias, que nos respondieron la duda. Algo que contamos mientras es que el sábado vamos a estar entonces entregando la donación de plantas nativas, que son trasplantes que hicimos, plantas que pudimos recuperar de bordes de la ruta, que estaban entre el ripio y que la máquina pasa y las lastima y las mata. Entonces, esas plantas, hay algunos árboles, arbustos y otras plantas menores como herbáceas. Ya hace como un mes que con el trabajo de un montón de voluntarios pudimos recuperar esas plantas, las tenemos en el invernadero del Consejo Agrario Municipal Local, que también nos propicia el espacio para tenerlas, aclimatarlas. Les desarrollamos la poda para volver el equilibrio en este momento, posterior al trasplante, y les estamos regando y cuidando y demás. Tenemos cerca de 500 plantas que el sábado vamos a estar entregando. La idea de la entrega fue un registro que Lola contó, a través de la campaña 1 millón de árboles, generamos un registro, que hubo cerca de 200, 130 personas del pueblo, pero bueno,
es una donación para personas que sean de acá, del pueblo de Chaltén, que quieran adoptar una planta nativa, y el sábado de 10 a 2, Sí. este sábado de 10 a 2, va a ser la entrega. Los que estén presentes en este taller y quieran adoptar una planta nativa y sean de Chaltén, pueden escribir adoptar en el chat, y entonces quedan registrados también para incorporarlos en la donación, adopción. Y un temita para contextualizar, el sábado de 10 a 14, me pongo así, no hablo una voz en off, el sábado de 10 a 14 es la entrega en el Consejo Agrario, y ir con mantener el protocolo COVID, ir con tapabocas, mantener el distanciamiento, para hacerlo todo de manera prolija y correcta. Así que, por Bueno, eso, por un lado. Acá Mariano Agriello de Calafate dice que como experiencia pudo reproducir esquejes de 7 camisas y chicos, y los regala en el barrio en Calafate y a la gente que les gusta, que los cuidan de su barrio, y las lengas, nires y guindos que van re bien y con el viento, que hay que animarse, que eso está buenísimo. Nosotros las recomendaciones que damos no significan que no lo podés poner al viento, o sea, es como lo mínimo a tener en cuenta para que la planta se estrese menos. Pero bueno, como dice Mariano, hay que animarse tanto a trasplantar como también a germinar, ¿no? Si uno tiene la posibilidad de poder colectar semillas o recibir semillas de algún lado, también animarse a vivir la experiencia, a contarlo, a reproducirlo, porque esto se trata también de divulgación y de un aprendizaje constante, así que buenísimo, felicitaciones y gracias por el dato. Algo que sí quiero agregar es la recolección de semillas, tiene protocolos de buenas prácticas, eso también está bueno adecuarse, para no invadir en un lugar y sacar todas las semillas de un lugar, sino que etiqueteando en distintas zonas. Tener en cuenta que en las áreas protegidas no está permitido la extracción sin previa permiso, también tenemos que decirlo, y sí, y a animarse a experimentar. Bueno, no hablamos de extracción nosotros porque lo que estamos hablando es de cuando podemos recibir, por lo que dice Angelina, nosotros pedimos un permiso para ir a sacar plantas, tenemos estas situaciones que además intervenimos en las reservas, ¿no? Las plantas que sacamos, que vamos a entrar el sábado, las sacamos en la reserva Lago del Desierto, en la reserva provincial. Si ustedes tienen la posibilidad de sacar una planta de un terreno porque van a pasar una máquina, porque pasó la máquina por la calle y ustedes quieren sacar alguna plantita que esté expuesta, tengan en cuenta que hay plantas muy chicas que tienen raíces muy grandes. Entonces, por ejemplo, el calafate es una planta leñosa, es un arbusto leñoso que puede tener un tamaño muy pequeño por fuera, un tamaño aéreo, y un tamaño de raíz increíblemente grande. Entonces, por ahí lo que sucede mucho es que la gente saca una planta y la lleva a otro lado, no les funciona por estas situaciones, y es una de las cuestiones que hace que a la gente no le guste usar plantas nativas, ¿está bien? Porque tiene esta cuestión que por ahí se genera como una cuestión de dificultad. Pero bueno, a tener en cuenta eso, a veces las raíces son mucho más grandes de lo que la parte aérea es. Lo que también significa esto es que no es lo mismo una planta silvestre que se está adaptando ahora a domesticarse, que una planta ya domesticada comprada en un vivero bonita con la flor. Entonces, mismo van a ver en la entrega de ahora del sábado que es un requisito indispensable para que nuestro jardín esté lindo y nativo, la paciencia, el amor, la constancia, y tenerle paciencia. Hoy es un brote, hoy es una ramita, pero va a ser un árbol, va a ser un arbusto. Eso es un poco, hoy parece un yuyo, y lo es, porque justamente es silvestre, si vamos a eso. Pero valoremos eso, con el tiempo va a ser una planta parecida a las con nuestros cuidados, parecida a las de los viveros. A ver, Flavia nos comenta. Pudieron tener muchas cosas. Muchas cosas, neneos, matas guanacos, notros, calafates, cadenas, que son los abrojos, bueno, arvejillas, anémonas, sí. Todas esas que nombraste, tenemos para entregar, menos la mata negra, que no fuimos a la estepa, sino que fuimos al bosque, todas esas están... Bueno, y Flavia dice de semilla y de rescate, ¿está bien? O sea, como que sirve todo, la experiencia vale. Joya. Bueno, Después son más mails y saludos.
Así Muchas que, gracias. vamos a ver si está Carlos, ¿no? Carlos, ¿estás por ahí? Carlos Velarde, que Está. quería hacernos una presentación al inicio y no tuvimos, o sea, no No se tuvimos pudo. suerte, problemas de conectividad. Tal vez si estás por ahí, Carlos. A ver, ahí está, vemos el usuario, habría que desilenciarse. A ver, para reactivar El link de la web de Amphibia. Ahora estamos en Instagram, en Facebook, y nuestro correo electrónico ahí ya se los tipeamos le escribo a Carlos en a el ver chat. De todas formas es redanphibia@gmail.com, el correo electrónico, y Amphibia Chaltén nos encuentran en cualquier red. Ahí va, a ver, ahí le escribimos a Carlos. A ver. Y lo mismo, Eduardo, si querés darnos algún mensaje de cierre, ahora que escuchaste también a nuestros vecinos y a nuestros compañeros en general, porque hay gente de todo el país, no sé, hablan gente de Buenos Aires, de Calafate, de La Plata. No mucho más para agregar, pero la verdad que es muy lindo el proyecto que están haciendo y el tema rescate me parece fabuloso. Rescate y reubicar las plantas en el lugar correcto, ¿no? Siempre se habla en tema de arbolado, se habla de la especie correcta en el lugar correcto, algo así se dice. Y ustedes están haciendo eso, ubicando lo que sobra o no sirve en tal lado, llevarlo al lugar adecuado. Así que es fabuloso. Y hay en Calafate, o sea, estuvo el encuentro de la red de viveros de plantas nativas, se hizo ahora, terminó ahora la semana pasada, y hubo un vivero de Calafate, de plantas nativas. Mirá, Así que no sabía. después les paso, está en el blog de Revina, están los trabajos, así que después lo puedo compartir. Eduardo, ¿nos compartís un minutito qué es Revina? Sí, no lo dije. Es la red de viveros de plantas nativas de la Argentina, que congrega a los viveristas y a un montón de otra gente que está haciendo cosas en favor de las plantas nativas. Así que la verdad que es una red que está nacional, digamos, gente de todos lados, y ahora como se hace un encuentro por año, y este año se hizo el quinto, siempre era presencial, y por el tema de la pandemia se hizo a distancia, y al final fue fabuloso porque fue el más federal de todos los encuentros. Hubo gente de todo el país y de otros países también. Así que bueno, eso es, por eso también algo que ustedes mencionaban, que en una época la provisión de plantas nativas era una limitante, pero bueno, de a poquito, como lo están haciendo ustedes, se está adaptando el arte de la multiplicación a las nativas, y poco a poco cada día se pueden encontrar en viveros muchas de estas especies que nosotros necesitamos. Así que de a poquito va saliendo eso. Bueno, con esto del plan de forestación, aprovechamos, no está Carlos, evidentemente, pero les vamos a contar. Existe un invernadero en la delegación del Consejo Agrario que a través de la ley de bosques se está instalando todo el sistema de riego, mesadas y demás, para comenzar con las acciones de multiplicación y probar, por un lado, semillas, esquejes, trasplantes, acodos, bueno, todas las formas de multiplicación de plantas. Ahí tenemos un mensaje de Carlos, vamos a ver si lo podemos habilitar. Ahí. Fíjate, Carlos, si podés ahora activar el micrófono, así compartís un poquito otras acciones que también... Y el video también, está sin micrófono y sin video. Habría que... Estás habilitado. Vos te tendrías que... Peinate y abrí la cámara. Carlos. Bueno. Sí. Estás ahí. Claro. A ver. Está, porque escribió. Sí. Estoy bloqueado. Sí. Claro, se ve que estamos con problemas con Carlos. A ver, nos siguen mandando mensajes. Mariano nos dice que... ahí está. Irigarden es el vivero de Calafate, vende nativa. Perfecto. Gracias. Hola. Ahí está, Carlos, te escuchamos. Ahí va. Desde acá. Ahí está. No te vemos, Carlos, pero te escuchamos. No sé si me ven ahí. No importa, pero te escuchamos. Se escucha bien, Carlos. No te vemos, pero te escuchamos bien. Bueno.
porque tengo a últimamente un problema del teléfono y no podía, no sé lo que pasa con la cámara. Por lo menos puedo, si me escuchan. Sí, dale. Se escucha perfecto. Bueno, hablo del anonimato entonces. Bueno, la idea fundamentalmente era comentarles un poco, así que a todos, comentarles que el Consejo Agrario que es el que propicia que gestiona los proyectos a través de la ley de presupuestos mínimos. Así hay varios proyectos que están en marcha, en este momento son dos, uno es de los 40 ayer, del tema de las plantas, la producción de plantas nativas. Y el otro es sobre el control, que va a ser el control forestal sería en la reserva provincial. Porque nuestra reserva provincial Lago del Desierto es una reserva que tiene mucho para disfrutar, pero lamentablemente hay mucha gente que no lo hace. Es más, quiere disfrutar, pero quiere ir con todo. En estos últimos tiempos, en estos últimos meses, hemos estado inspeccionando toda la zona del Lago del Desierto y nos hemos encontrado con así cosas que no nos gustan, que nos dañan. Así todos queremos disfrutar del paisaje, de todo lo que nos brinda la reserva provincial, pero nos hemos encontrado con muchos animales, sea perros, las mascotas en casa. Así, sería bueno, porque adentro de la reserva nos va a hacer muy mal a toda la fauna, nos puede dañar muchísimo un animal que esté enfermo y que no nos demos cuenta, y nos puede dañar mucho la fauna en nuestra reserva provincial. También nos han encontrado mucho gente que está pescando, estamos fuera de época, está vedada la pesca, por lo tanto, así no se puede ir a pescar. Es decir, hemos encontrado gente acampando en lugares que no están permitidos. Entonces, todos queremos disfrutar, pero no nos podemos ir. Hoy está cerrada la reserva provincial, y la gente va, sigue siendo la reserva, estamos constantemente tratando de que no vayan por lugares. Todos reconocemos que estamos en una situación especial, que nos cuesta quedarnos en casa, más a nosotros que somos de Chaltén, estamos acostumbrados a disfrutar el paisaje, a caminar no solamente en parques, en la reserva provincial, en todos los lugares. Pero el que lo hace, así, cuando esto se levante, el que lo hace tiene que hacerlo de la mejor manera para conservar, ser amigable con todo. Así, el tema de la basura, nos han encontrado bolsas y bolsas de basura, hay zonas que se han hecho basurales, así todo eso nos daña no solamente como que la naturaleza, sino que nos daña a todo, porque eso va a parar el agua es la que tomamos nosotros en Chaltén. Entonces, más que nada es eso, ¿no? El disfrutar nuestra reserva, de nuestro parque, todo, con la mayor precaución posible. Mucha recomendación con respecto al tema de las mascotas en la reserva y el tema del fuego. Nos hemos encontrado estos últimos días también muchos fogones por todos lados, así a la orilla del río, adentro del bosque, cerca del lago, así. Eso también nos hace mal. Un incendio en la zona no solamente va a afectar al bosque, sino que va a afectar a todo. No solamente afecta el árbol como sí, el bosque, sino que va a afectar el agua, nos afecta el aire, trae muchas consecuencias, porque un incendio, que se pierde un montón no solamente la fauna, sino el bosque, se pierde el suelo. Entonces, las consecuencias son también económicas, que son las inmediatas, porque no queda nadie, se va todo el mundo. Así, todas esas cosas así las tenemos que tener en cuenta para poder disfrutar de nuestros lugares, que son muy lindos. Entonces,
Sí, Carlos, sí. La verdad que tenés razón y muchas gracias por el aporte, bueno, más que nada para los vecinos de acá de Chaltén que usamos los lugares, el entorno. Y que, bueno, estamos propiciando poder embellecer el lugar donde vivimos. También tenemos que tener en cuenta lo que nos rodea, obviamente. Así que muchas gracias por las sugerencias, por la aclaración. Y bueno, no sé si querés decir algo más, como para ir cerrando. Sí, fundamentalmente va a decir esto, ¿no? De que nosotros, va a decir, hace muchos tiempos se viene trabajando con el tema de orientación con nativa, porque el día de mañana, ¿sí? No sé si esto lo vamos a ver todos, pero un día sabemos que Chaltén va a estar dentro del bosque. Entonces, va a decir, cuidemos lo que, protejamos lo que tenemos, fundamentalmente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Buenísimo, muchas gracias. Gracias por todo. Bueno, y lo último, perdón chicos, para cerrar, me parecía atrás. Bueno, agradecer a la Asociación Ambiente Sur que nos propició el Zoom, su cuenta de Zoom, bueno, los voluntarios, voluntarias que estuvieron cuidando durante este tiempo de acondicionamiento de las plantas, Consejo Agrario, Municipalidad, bueno, eso, y que los esperamos el sábado de 10 a 14, ahí en la delegación local del Consejo Agrario, para retirar las plantas, y eso, protocolo COVID activo. Y bueno, muchas gracias por haberse sumado, y síganos en las redes, y cualquier otra duda que surja, nos encuentran por mail o por ahí. Dudas y sugerencias. Dudas, Sí, sugerencias, comentarios. Todo. Muchas gracias a todos por estar. Y bueno, nada, la seguimos. Muchas gracias a ustedes por esto. Muchísimas gracias. Esperemos que lo podamos seguir repitiendo y cada vez somos más. Hoy tuvimos buena participación, cerca de 60 personas. Marcela, un cariño grande. Gracias. Saludos. Saludos, gracias.